Recuerden que en el presupuesto del año 2009, yo recuerdo, al principio del año habíamos tocado este punto, veamos como un factor de riesgo importante para la posibilidad, para la materialización de los objetivos del presupuesto del año 2009, el hecho de que una parte importante de los recursos del presupuesto tenían que venir a través de nuevos financiamientos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Había que conseguir cerca de 77.000 millones de pesos a través de nuevos financiamientos, en un momento en el cual, producto de la crisis global, precisamente si un canal había sido duramente afectado por la crisis, era el canal de los financiamientos. Y no es ninguna casualidad que si vemos la ejecución a septiembre, vemos que el gobierno tuvo que agotar básicamente su cuota de endeudamiento a nivel local, a través de la banca local y especialmente a través de la colocación de bonos por parte de la Secretaría de Hacienda, porque a nivel internacional no había conseguido los fondos que esperaba conseguir. De ahí que realmente esta noticia del acuerdo con el fondo, más que decir era una opción o era un plan B, como se dijo en algún momento, el mismo presidente de la República, es que era con el fondo, hoy yo no sé cómo se va a cerrar el año. Básicamente era una imperiosa necesidad poder lograr un acuerdo con el fondo para ya parar la sangría del lado de los ingresos tributarios y especialmente poder sustituir financiamiento que se perdió durante los primeros 9 meses del año y recuperarlo a través del fondo. Dicho de paso, según los datos que usted puede consultar en la página de la Cámara de Diputados, donde ahí está el detalle de la ley, cámaradediputados.gov.do, usted puede ver que la ley de modificación del presupuesto consigna un aumento en el endeudamiento externo y en el endeudamiento interno vis-à-vis lo que era el presupuesto inicial. Ahí estamos hablando de que se contempla un aumento de 26.000 millones de pesos del endeudamiento, básicamente sustituyendo endeudamiento con el fondo, que no estaba consignado en el presupuesto, y ahí ya aparecen los famosos 300 millones de dólares que mencionaba Vicente Bengoa, que son 10.950 millones de pesos, y otros financiamientos externos, como con el BID, que básicamente los del BID van a compensar la caída de Petrocaribe, la caída del Banco Mundial y la caída del financiamiento con la Corporación Andina de Fomento. En resumidas cuentas, 12.296 millones de pesos más en endeudamiento externo y 14.427 millones adicionales en endeudamiento local, asumiendo que el objetivo de gasto, que eso lo vamos a comentar después de la pausa, se va a poder cumplir, que yo tengo una duda en cuanto a la ejecución del plan de gasto de capital, porque básicamente nos queda a nivel de calendario 1 mes y medio para las inversiones, pero todo el mundo sabemos que a partir del 15 de diciembre básicamente se registra casi un fin de año virtual a nivel de las grandes actividades económicas en el país. Continuamos en la próxima segmento. Bien amigos, continuando con nuestro análisis del día de hoy, Enrique quien les habla, estamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era una promesa que le habíamos hecho en el programa de ayer en el sentido de que íbamos a analizar más profundamente este acuerdo que es tan importante para la economía dominicana. Hoy día estamos viendo algunos detalles interesantes. Por ejemplo, la guía, yo tengo aquí una guía del programa, donde dice que el objetivo o los objetivos básicos del acuerdo con el Fondo Monetario son aplicar políticas anticíclicas a corto plazo, esto quiere decir un gasto público expansivo, fortalecer la sostenibilidad a mediano plazo, reducir las vulnerabilidades de la economía que salieron a reducir durante la crisis mundial, sentar las bases para una recuperación gradual y un crecimiento sostenido, reforzar la confianza en el marco de política económica y canalizar
o viabilizar financiamiento adicional proveniente de otras fuentes multilaterales. Esos son los objetivos que están señalados tanto en la carta de intención como en el acuerdo aprobado y anunciado públicamente por las autoridades, por el Fondo Monetario y por las autoridades nacionales. Entonces, de acuerdo con lo que esas publicaciones nos mencionan, se trata de un acuerdo stand-by con una duración, como ya se ha mencionado, de 28 meses por la suma de 1.095 millones de derechos especiales de giro, equivalente a unos 1.700 millones, como resultado del cual ingresarán en el presente 2009 300 millones del propio Fondo Monetario Internacional. Se ha hablado también de 300 millones del BID y 350 millones del Banco Mundial. Entonces, ahí, Luis, yo sé que tú nos aclararas, porque yo sé que había muchas confusiones, había una danza ahí de millones y de millones de dólares. Cuando estamos hablando de los fondos del Fondo Monetario Internacional, los 1.700 millones, ¿esos fondos son exclusivamente del Fondo Monetario Internacional o incluyen esas partidas del Banco Mundial y del BID? No, lo del Fondo Monetario son 1.095 millones de derechos especiales de giro. Lo cual da esos 1.700 millones de dólares. Son 1.095 millones de derechos especiales de giro. El derecho especial de giro, la moneda con la cual el fondo establece sus recursos, que es una canasta de moneda donde están el dólar, el euro, la libra esterlina y creo que el yen japonés. Esta canasta de moneda es obviamente mucho mayor que el dólar, creo que un derecho especial de casi giro unos 60 por ahí. 1.60 dólares. Un poquito más caro que el euro. O sea que si multiplicamos esos 1.095 por la tasa, dólar, derecho especial de giro, es que nos da 1.700 millones de derechos especiales de giro. Entonces, quiere decir que entonces de esos 1.700, hay que son propiamente del fondo, ¿verdad? Sí. Hay 300 que están entrando ahora y el resto, los 1.400 millones, entraría durante el transcurso de esos 28 meses. Bueno, el secretario de Hacienda dio unas declaraciones que yo no entiendo muy bien. Dice el secretario de Hacienda que de los 1.700 millones contemplados en el acuerdo de stand-by, solo ingresarán 300 millones que estarán a disposición del gobierno antes de cerrar el año como parte de la ejecución presupuestaria de 2009 y 150 millones para complemento del presupuesto de ingresos y ley de gasto público del 2010. Entonces, dice además, esto se debe a que los ingresos del gobierno se han caído en 21.000 millones y por tanto necesita recursos adicionales para cumplir con la ley de presupuesto y de gasto público. Yo tengo aquí una nota que dice que la caída de los ingresos ha ocasionado una reducción de un 30% en los gastos del gobierno, con el consecuente impacto que esto tiene sobre la demanda interna. Recuerda que uno de los elementos esenciales de este acuerdo es activar la economía por el lado de la demanda. Entonces, ese efecto que ha tenido la reducción del gasto en la demanda ha sido bastante fuerte y es parte de lo que se trata ahora de solucionar. Bengoa precisó que si el país recibiera los otros 1.250 millones restantes de esos 1.700 millones, o sea, no se ha salido del acuerdo con el fondo hasta ahora, aprobado por el fondo, sería para fortalecer las reservas del Banco Central o para resolver problemas de balanza de pagos. Que de eso, en la carta con el fondo, no hemos conseguido, o sea, una evidencia clara del calendario en cuanto a este desembolso. Bueno, el fondo, serían 4 revisiones del acuerdo que haría el fondo. Sí. No más, porque son trimestrales, creo que son 8. 8 revisiones. Son 8 durante los últimos 24 meses del acuerdo. La metodología tradicional del fondo o el procedimiento tradicional es que ir vaya desembolsando de poquito a poquito. En la medida en que se van haciendo las revisiones para ver si el gobierno está cumpliendo con lo que se estableció en el acuerdo.